Ok, vamos a dar un poco de lectura del libro El poder transformador. El poder transformador. Los secretos de los líderes de excelencia. Bueno, este libro ya lo he leído ahí, incluso ya le he escrito. Lo empecé a leer el mes 3 de este año del 2019. Wow. He avanzado agarré este libro ahorita para leer. Así es que vamos a darle lectura. Y el tema, bueno, cuando el líder comunica. Cuando el líder comunica. Me preguntan en innumerables ocasiones cómo prepararse para llegar a ser un excelente orador. Yo sostengo que lo que verdaderamente persuade es la convicción. El secreto del líder, entonces, es nunca transmitir nada de lo que él mismo no está plenamente convencido. La fe en nuestras convicciones nos lleva a darle a nuestras palabras la fuerza que requieren, la pasión que a nosotros mismos inspira, se transmite involuntariamente a los demás. La pasión auténtica no se puede simular. Quien escucha fácilmente puede distinguir entre un discurso falso y otro genuino. El líder manipulador podrá durante algún tiempo engañar a sus seguidores, pero el propio tiempo se encargará de desbaratar a los ídolos de barro, pues sus acciones demostrarán en la práctica la incoherencia de su mensaje. El líder, en primer lugar, somete a su propia reflexión las ideas que desea hacer realidad. Se convence a sí mismo, se autovende su proyecto, o sea, se autovende. Y de ahí parte. De hecho, su convicción, la credibilidad que él mismo tiene en sus planes, una vez fija la idea en su mente, su fe la transmite a su corazón y con la templanza que le da se mueve su voluntad. Así, la fuerza de su ideología se transforma en la pasión de sus palabras. Las palabras mueven, el ejemplo arrastra. El primer ejemplo que debe mostrar un líder a sus seguidores es la pasión en su mensaje. Su lenguaje verbal y corporal deben reflejar la fuerza y el significado que para él tienen sus propios planteamientos. Partimos del principio de que las obras no las hacen los líderes, sino los seguidores. El primero tiene la visión. El sueño a realizar. Y es sólo a través de la colaboración de los demás que se convierten en realidad. De hecho, al promover sus ideas, promueve también una conspiración. Etimológicamente, conspiración significa reunión de individuos que respiran conjuntamente lo mismo.
No busca competencia entre sus seguidores, sino cooperación de todos para lograr el ideal. La razón ha rebasado por mucho el mundo de las emociones. El lado izquierdo del cerebro, con su lógica lineal, ha dominado en la práctica al lado derecho del cerebro con sus sueños y absurdos. Tenemos que restablecer el equilibrio, pues tanto la razón como la imaginación han sido los ingredientes básicos que han detonado el progreso, la tecnología y por supuesto un anhelo de justicia y plenitud para el ser humano. El líder debe provocar en su mensaje la reflexión, lado izquierdo, sustentando la necesidad de realizar su plan, sensibilizar a su auditorio de la importancia y de la urgencia del mismo. Tiene que partir invariablemente de una realidad, y porque se tiene que modificar esta, además, aportar la información indispensable que demuestre la viabilidad del proyecto, de que si se puede lograr. Debe también complementar su discurso tocado las partes más sensibles, lado derecho, que produzcan el compromiso y la incondicionalidad de sus seguidores, despertar emociones tales que cada uno sienta un privilegio de formar parte del proyecto, moviendo su voluntad de querer pertenecer a la alianza que se está planteando y decidan así unirse al pacto propuesto por su líder para lograrlo. Ralph Waldo Emerson, en su obra La confianza en sí mismo, afirma que el verdadero genio dice lo que está en tu corazón. Por eso está en el corazón de todo el mundo, pero tal vez pocos o ninguno se hayan atrevido a decirlo. Así, el líder es quien ha decodificado el sentir de los demás y se atreve a verbalizarlo. El secreto de los líderes de excelencia en la comunicación es haber descubierto que sus mensajes deben ser auténticos, que ellos deben ser los primeros convencidos de sus ideas y que éstas deben ser planteadas de tal manera que provoquen la reflexión, el análisis, produzcan compromiso y sentimientos de entusiasmo y optimismo. Envían su mensaje para que envuelvan íntegramente a la persona. Y lo más importante, invitan a la acción inmediata. El secreto para lograr un discurso de éxito consiste en no olvidar que la convicción convence y la acción es el aval más sólido de las palabras. Henry Matisse dijo en alguna ocasión a Gertrude Stein: al comerme un tomate lo miro como cualquiera lo miraría, pero cuando lo pinto lo veo de forma diferente. Esto hace referencia al conocimiento de que el cerebro tiene dos hemisferios. El izquierdo, que gobierna el lenguaje, procesa la información secuencialmente y produce pensamiento lógico y analítico. El derecho,
que se ocupa de la comprensión espacial, procesa datos holísticamente, percibe y absorbe información a medida que cambia, y es la sede de nuestra intuición. El poder de la palabra. Que sacarle una palomita a lo que ya leímos. Ahora viene aquí el poder de la palabra. Necesito ir practicando. Ahorita como que la garganta la siento un poquito diferente, como que las cuerdas bucales me están saliendo así como, así mira. Ah, ña, ña, ña. Pero bueno, tenemos que seguir practicando la lectura, tenemos que seguir leyendo, tenemos que seguir adelante. Ok, vamos Francisco. El poder de la palabra. Al nacer los seres humanos, el primer vehículo por el cual iniciamos nuestro aprendizaje son los sentidos. Cuando pequeños no se identifica aún el significado de las palabras, pero sí su sentido, si son pronunciadas con ternura, cariño y también con enojo o cólera. Por supuesto, a través de la piel considerada como la madre de todos los sentidos, percibimos los primeros contactos con el mundo exterior. Una vez que hemos abandonado ese lugar confortable y maravilloso que es el vientre de nuestra madre, ¿cómo explicarse que un niño ciego de nacimiento aprenda a sonreír o perciba la angustia que están experimentando sus padres? Son misterios aún por descubrir. A través de la palabra nos educamos. Es ella el vehículo fundamental de la comunicación. Sus significados nos orientan o nos confunden, nos hieren o nos alientan. A través de la palabra nos enamoramos y hay quienes se odian para siempre. Nos hacen evolucionar o involucionar. En fin, la palabra tiene tal fuerza que es hasta ahora la única medicina que cura el alma. ¿Cuánto vale la palabra que nos consoló, que nos rescató de alguna depresión, que nos brindó esperanza, que nos iluminó la vida para realizar un cambio radical, que nos movió para unirnos a otro ser humano, apoyar una causa o entregar nuestra vida para alcanzar un ideal? La palabra tiene el poder que une lo desunido y desune lo unido. Hay quien por las palabras que ha escuchado deja para siempre su hogar y se une a otra persona o entrega su vida a un movimiento determinado. La palabra une y separa y puede dejar marcas indelebles en el espíritu humano. ¡Wow! Está fuerte esto, ¿eh? Los líderes de todos los tiempos están conscientes del poder de la palabra. Por ejemplo, Jesucristo logró por su palabra conquistar a sus seguidores y por la misma la condenaron a muerte. En forma similar, Sócrates fundó con sus palabras la escuela filosófica más poderosa que ha existido, y por sus palabras también tuvo que beber la cicuta que le arrebató la vida. En ambos casos, Cristo y Sócrates se negaron a pronunciar las palabras que les pudieran salvar la vida, porque estaban conscientes de que sus acciones tenían que ser congruentes con sus mensajes.
En el poder de sus palabras estaba apostada su propia existencia. Los líderes están permanentemente alerta al significado de las palabras, pues saben que es necesario que los demás comprendan su exacta dimensión, pues son el reflejo de su sentir. El reto consiste en darse a entender con la misma fuerza que las experimentan. Sabemos que la palabra limita al pensamiento y más aún existen emociones que son literalmente imposibles de explicar. Por ejemplo, la caricia de una madre, el afecto de un abrazo, la sensación de estar con el ser amado, el éxtasis que experimenta el místico o algo tan simple como transmitir a qué sabe nuestro platillo favorito o cómo huele el aroma de una flor. Esta limitación en parte se supera con el énfasis que pone el líder en su mensaje, la pasión con que comunica las emociones que siente. Por eso no solo se preocupa de pronunciar las palabras adecuadas, sino de acompañarlas con el bagaje emocional que para él significan. ¿Ves? Es lo que tienes que ir aprendiendo, campeón. Así es, así es. Aquí estamos el día de hoy. 25. ¿Cómo estamos hoy? Ok, sigamos la lectura, campeón. No te distraigas. A ver dónde te quedaste. Ser congruentes con sus mensajes. Los líderes están permanentemente alerta al significado de las palabras, pues saben que es necesario que los demás comprendan exactamente su dimensión. Ya lo había leído eso. Ya ves, todo por distraerme. Me veo. Ese pelo, men. Así lo tengo ahorita. Sabemos que la palabra limita al pensamiento y más aún existen emociones que son literalmente imposibles de explicar. Por ejemplo, eso también ya lo habías leído, campeón. Está consciente de que sus propias palabras lo comprometen. Nunca pide a sus seguidores lo que él no es capaz de dar. Y sabe que su propia congruencia es su único aval. Por eso algunos de ellos han tenido que ofrecer su propia vida como testimonio final de su mensaje. Es relativamente simple pronunciar un mensaje tan sencillo como perdona a los que te ofenden, pero es un auténtico reto cumplirlo y además animar a los demás a practicarlo. Por ello, se debe estar consciente de que la palabra cobra fuerza cuando se logra transmitir su significado, las emociones que experimentamos y finalmente el compromiso que estamos dispuestos a asumir al pronunciarlas. Los líderes de excelencia de todos los tiempos saben que en las palabras está la fuerza y que las palabras pronunciadas se convierten en los testigos fieles que acompañan cada una de sus acciones. ...34 años tengo ahorita. ¿Cómo ves, campeón? 34 años de edad. Tengo el día de hoy 34 años de edad. El poder del carisma. Ay, el poder del carisma. Qué bueno que me tocó esto del poder del carisma. El líder nace o se hace en forma de pregunta. Vamos a ponerle más carisma. ¿El líder nace o se hace?
Polémica antigua sobre la cual, al paso de varios años de investigación, hemos llegado a la siguiente conclusión. El líder nace y se hace. Hay quien nace indiscutiblemente con un carisma natural que atrae en forma misteriosa a los seguidores, quienes se dejan influir en forma inconsciente. En la práctica se ha logrado demostrar que el carisma social de atracción se puede aprender a través del liderazgo cognoscitivo y su fuerza puede llegar a ser más poderosa, aún más que el carisma natural. Así como este carisma. ¡Oh! ¿Dónde me quedé? Es que le estoy poniendo carisma. Ay, campeón. ¿Dónde me quedé? Es que le estoy poniendo carisma. A ver, ahí sí sonríele, dale vida. Y ya, sigue leyendo. ¿Dónde me quedé de verdad? No, de verdad. En el siguiente metáfora narran los fundamentales sobre los que opera el poder del carisma. Hacer más poderosa, ok. Aún más que el carisma natural. En la siguiente metáfora se narran los principios fundamentales sobre los que opera el poder del carisma. Un indio creía en la leyenda de que atrapando un águila podría poseer sus poderes y al lograrlo podría llegar a ser el jefe de su tribu. Si hacía lo adecuado, podría gobernar incluso a todas las tribus de su nación. Su nombre de guerra era Lobo Buscador, que hacía escasos 2 años en la ceremonia de iniciación había adoptado por mandato de su anciano padre. Esta es su historia narrada por él mismo. La lectura todavía me cuesta, me atoro, o sea, a veces de repente sí me suelto y leo fluidamente, pero yo me doy cuenta que en ocasiones todavía me falta mejorar la lectura. Por eso hace ratito dije, tengo 34 años el día de hoy, entonces si en el futuro llego a tener 35, 36, 37, 40 y miro uno de estos videos y sigo leyendo y mejorando mi lectura, pues me voy a dar cuenta que mi lectura, que mi carisma, que mi pasión ha mejorado o me voy a dar cuenta, ¿verdad? Cómo ha ido procesando, cómo he ido progresando y en mi lectura. Contemplé la gran montaña desde pequeño. Sabía, porque mi abuelo me lo había confiado, que guardaba grandes misterios. La habitaban monstruos que devoraban a los cazadores, y las noches eran tan oscuras que era imposible verse los pies. Caían torrenciales que lo arrastraban a uno a las inmensas y oscuras cavernas. En la cima se citaban los dioses y las águilas entregaban a los guerreros que lograban llegar todos sus poderes para que pudieran gobernar sabiamente a sus pueblos. Me preparé acumulando valor durante mi niñez y diciéndome a mí mismo que algún día lograría llegar a la cumbre para poder sentarme en la Junta Suprema con los dioses y recibir los dones de las águilas. Aquí está narrando su historia este indio, ¿verdad? Que miré fijamente a los ojos a mi padre. Él sabía sin decirle una sola palabra que había decidido conquistar la montaña. Al amanecer partí como indicaba la tradición, solamente con mi cuchillo de caza y mi espíritu lleno de valor. Pero he de confesar que en mi interior temía a la oscuridad.
a los monstruos y a las cavernas sin final. Mi sorpresa fue darme cuenta, después de 2 días de escalar, que a los monstruos eran animales hambrientos que con fuego puede ahuyentar. La oscuridad fue fácil de vencer, con una antorcha que pude fabricar con la resina de los árboles. Ante las tormentas me bastó una pequeña cueva donde aguardé para dejarlas pasar. Finalmente, al 4.º día, logré llegar a la cima, y tal fue mi asombro que sólo a través de la meditación pude acercarme en el silencio y la contemplación de la sabiduría de los dioses. Lo que fue para mí una realidad eran las enormes águilas que habían hecho de la cumbre su morada. Las contemplé durante largos días y elaboré un plan para atrapar a la más grande y bella. La noche anterior a mi intento me concentré en mí mismo. Recordé los sabios consejos del abuelo. Encomendé mi ser a los espíritus. Al amanecer esperé decidido a que el águila abandonara su nido. Me metí en él. Y esperé durante largo tiempo hasta que finalmente al atardecer la vi regresar por entre la hierba que me cubría. Sentí sus garras al aterrizar y haciendo acopio de todas mis fuerzas de las patas la sujeté. Vi su pico acercarse peligrosamente a mi rostro y en una rápida maniobra, soltando una de sus patas, lancé sobre su cabeza la piel que llevaba para cubrirme del frío. Desconcentrada no pudo atacarme. Finalmente la dominé. Tenía a la poderosa águila en mi poder. Había llegado el gran momento. Me debía entregar los secretos para gobernar sabiamente. Ya seguro y sin darme cuenta me quedé dormido con mi gran conquista. El águila real a mi lado, y en lo profundo de mi sueño sentí que una intensa luz me iluminaba, y puedo ahora repetir textualmente el mensaje que recibí. Entre más alto sea tu puesto, más humilde debes ser. Escucha pacientemente para que los demás te escuchen. Armoniza y nunca critiques. Cuando tengas dudas, analiza con la inteligencia y decide con tu corazón. Trata a todos en su individualidad y entrega generosamente reconocimientos. Respalda tus palabras con tus acciones. Cuando tengas alguna dificultad con otro miembro de la tribu, haz un trato en el que ambos ganen. Elige una derrota legítima en lugar de una victoria falsa. Nunca digas una mentira y sé siempre veraz. Sé fiel a ti mismo y nunca te atrevas a traicionarte. Que tu trato sea cordial y generoso. Haz sentir a cada persona singular e importante. Trata al éxito y al fracaso como a dos impostores. Nunca acabarás de triunfar y nunca te debes dar por vencido, aun a pesar de la adversidad. Tus logros te darán satisfacción. Nunca dejes de soñar en lo que aún tienes por conquistar. Pon tu fe en el Creador y que tu corazón esté alerta a la necesidad de todos tus semejantes. Finalmente recuerda, sé generoso, lucha contra toda injusticia, ama y funde tu ser con la belleza de la creación, aprende a dar libertad y encontrarás la propia libertad. Al amanecer
contemplé el sol naciente. Tomé a mi presa, le quité la piel que cubría su cabeza, la puse de frente al firmamento, desaté sus alas y la liberé. En ese momento entendí que el poder del águila ya estaba dentro de mí. Había logrado asimilar el auténtico carisma que un líder sabio debe poseer. Han pasado los años. He logrado mantener la paz y la armonía en mi pueblo. Hoy miro con frecuencia al cielo y puedo contemplar al águila que me condujo a la verdad y que me enseñó la esencia para conquistar la sabiduría y el carisma del líder. Concepto de origen cristiano que designa un don gratuito, perceptible y extraordinario. Por extensión, se aplica también a una cualidad extraordinaria de una persona que arrastra a los demás. De ahí la raíz griega char, que significa arrastrar. Encontrar una estrella. Ya no voy a leer ¿ok? Encontrar una estrella. Caminando sobre la arena encontré una estrella. Traté de tomarla entre mis manos. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que con un brillo especial remontó al infinito. Momentos después volvió a colocarse a mis pies, y de nuevo intenté atraparla, pero volvió a fugarse hacia el firmamento. Cansado y sin poder entender cómo lograr lo que pretendía, finalmente comprendí que la única forma de alcanzarla era tener los pies firmes en la tierra y mi mirada fija en la estrella. Comprendí que atrapar una estrella es como intentar lo imposible, y visualicé que un ideal es como poseer una estrella por la luz y la fuerza que representa. Poseerla es atreverse a vivir con plenitud y con base en sumar día a día acciones incansables. Llegará el momento en el que la estrella ya no estará más a mis pies, para finalmente descubrir que la podré poseer entre mis manos y de un salto al infinito se anidará para siempre en mi corazón. Ya no necesito buscar más estrellas, ahora la llevo en el alma. Es el sueño que me alimenta todos los días y cuando me siento cansado y vencido, me basta poner los pies en la tierra, la mirada en el infinito y pedirle a Dios que alimente mi estrella para seguir luchando. El nombre de la estrella, un ideal, solamente la posee aquel invencible que está convencido de que su sueño es más grande que él mismo y que, depositando su confianza en Dios, no cesa de esforzarse por alcanzarla, para entregarla hacia el final de su existencia como un legado al joven que sigue sus huellas por la playa, tratando de alcanzar, como yo lo hice hace tiempo, una estrella que ilumine su existir. Definiendo mi ideología. En marciano. Bueno, yo creo que por el día de hoy vamos a dejarlo aquí. Ok. Chao, chao. Chao, chao. Sumaya. Uy. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se tapa?
Really? Ok. Bye.